con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Increíble, yo me quedaba sorprendida. Me empezó a mostrar el corazón de la gente, sus necesidades, sus problemas, y yo vivía así como, sentía como que estaba soñando todo ese tiempo, como que había pasado algo en mi vida tan extraordinario. Así es que les voy a decir que es el nuevo nacimiento, porque a veces la gente no lo entiende, ni siquiera un maestro de la ley lo entendía, menos nosotros, ¿verdad? Así es que vamos a pedirle a Dios con todo nuestro corazón, y les agradezco a las personas que han venido su amor, porque sinceramente yo de niña hice cosas que ahora estoy recibiendo todo eso. Yo no tuve atención de niña porque me crié sin mi mamá, entonces cuando yo decía que quería algo me decían que lo hiciera yo, y que si ahora me sobra quien me lo haga. Yo estoy agradecida con Dios porque ha sido conmigo demasiado bueno. Y para las que no saben, yo le lavé los pies a mi madrastra a los 6 años del miedo que me pegaba mucho, ¿viste? Y que si pues ahora hay tanta gente que me dice que me lleva aquí, que me lleva allá. Yo tengo mi propio carro, gracias a Dios, ¿sí? Pero el problema es que no me dejan a veces usarlo tanto porque me dicen que me traen, que me llevan, y gloria a Dios. Así es que yo los bendigo a todos y les agradezco su amor y su bondad. Gracias, Señor. Miren, mis hermanos, les voy a narrar más o menos el día que tuve el encuentro con Cristo. Yo me recuerdo que un año antes yo empecé a buscar a Dios, y quizá todo fue diferente, pero yo no es que Él me buscara a mí. Indudablemente que me buscó, pero yo no me di cuenta, pero empecé a sentirme muy triste. Pero entró en mí una tristeza tan profunda como melancolía. Yo no soy así. Y entonces decía yo, pero ¿por qué es que siento esto? Yo vivía en la colonia Mariscal de la zona 11 y empecé a caminar por toda la calle. Y fíjese que yo vivía en una casa donde vivió el hermano Norman Parish. Eso se me había olvidado comentar. Y vivió la hermanita, pues su esposa. Y ella oraba mucho en un columpio. Y dice que se hincaba y decía que ella no quería llegar a ser muy viejita y se ponía, pues ella me lo contó a mí, porque yo le dije que vivía en una casa que me había comentado la señora de ahí, que ellas habían vivido. Entonces, pero estando yo sentada en ese columpio, sentía una tristeza, pero profunda, pero era por Dios, ¿sí? Yo decía, de niña yo buscaba a Dios, yo invocaba a Dios, yo le decía a Dios en el colegio, Jesús, yo te quiero ver, quiero que te aparezcas a mi vida, pero quiero que me hables, claro, porque a mí no me gusta que me digan cosas así que no entiendo. Claro, quiero que me hables. Y que ese día pues empecé a caminar, pero llorando. Y cuando llegué como a una casa ahí en Mariscal, oí que estaban cantando alabanzas en la 13 calle. Entonces cuando yo vi que estaban cantando, toqué el timbre y me pasaron adelante y todas abrazándome como bienvenida. Y que si era de la Renovación Católica. Y bueno, pues ahí seguí un tiempo, pero cuando ya tenía un año de estar ahí, porque ahí no, pues me abrí mi corazón, pero yo siempre pues, seguía con eso, y fíjese que entonces en ese momento yo sentía como que Dios me había dado cosas extraordinarias. Fui a 2 retiros, y en los 2 retiros tuve visiones del Señor, y se cumplieron exactamente las 2 visiones. En una visión yo vi una mujer con unas trenzas doradas, de ojos azules, que estaba grave. Y entonces me había llevado 2 monjas a mí a ese retiro. Y en eso me dice, estaban todos cantando alabanzas y de repente yo seguí parada. Cuando llegó una persona me dijo, hermanita, ya terminó la alabanza. Dice, yo seguía en otro plano espiritual. Y viendo a esa mujer y me dijeron, sánala. Y yo me sorprendí que me dijeron eso. Entonces yo le dije a hermana Rita, es que fíjese hermana Rita que estaba viendo una mujer rubia de ojos azules, pero con trenzas. Esa es Mary Luis, ella es la encargada del colegio Santa Teresita. Vamos para allá, vamos a hablar con el padre y nos vamos para allá. ¿Y qué le dijo el Señor? Sánala. Pues nos vamos. Y me llevaron allí a ese lugar
Y fíjense que entonces estaban todas las monjitas como que estaban así orando, y ahí estaba la señora. Cuando la vi, mira, mi corazón así me hacía, porque era la misma mujer que yo vi. Entonces solo me acerqué y la abracé por atrás y le dije, sé sana, Dios te ha sanado. Entonces mis hermanos, ella se me quedó viendo y me dijo, ¿en serio? ¿Es en serio? Sí. Entonces quiero que me den café con pan, porque yo no puedo tomar nada, ni puedo comer nada, porque ya tengo el cáncer muy avanzado en el estómago y no puedo comer nada. Pues quiero champurradas con café. Entonces yo dije, vayan a traer champurradas con café. Sor Mary Luis, no, vayan a traerlos. Entonces lo fueron a comprar y mire, se terminó la champurradas y todo y no le daba nada a la señora. Entonces me llevaron donde estaban unas monjitas orando. Y cuando yo entré, me tomó el Espíritu Santo y yo no fui la que prediqué. Y cuando me di cuenta, estaba predicando Juan 14. Y empecé a predicar y ellas cayeron en el Espíritu. ¿sí? Entonces, mis hermanos, la situación es que en la Colina Mariscal, Dios me hizo famosa, ¿ves? Porque la gente pensaba que yo tenía un don de sanidades, pero extraordinario, y yo llegaba pues a orar, a predicar a un lugar, y gente que pasaba ahí y oraba por ella sanaba. Y fíjese que lo cuento con un poquito de nostalgia, porque cuando me convertía pues al Evangelio de Cristo, como que algo cambió, fíjese. Quizá porque a mí me molestan las críticas, que sean injustas. Cuando alguien me critica injustamente, a mí me molesta, me hace sentir triste. Y cuando llegué a la iglesia evangélica empezaron a tildarme de que yo quería confundir a la gente porque venía la renovación y que tuvieran cuidado conmigo, fíjese. Entonces a mí me hizo sentir triste, porque yo no lo hice ni con una intención de nada, simplemente que el Señor me había dicho que buscara pues a Dios. Y entonces le quiero comentar que inclusive en la renovación había una que se llamaba Nelly de Usac, que era una como que era de Atenas, algo así ella, y me dijo, Maite, quiero decirte delante de Dios, y se hincó, nunca en mi vida he visto una mujer que ame a Dios como tú, es que tú lo amas, me dijo, porque es la primera vez que yo me siento amada, le dije. Yo siento que nadie me ha amado a mí, le dije, solo Él, y Él me ha dado a mí cosas que yo no merezco, fíjate que esos dones que me da yo no los merezco, y me llevaron a ese día ahí a Mariscal, y que si llegó una niña que se metió hacia el púlpito del sacerdote, y desesperada, y yo le dije, en el nombre de Jesús, bájate, y se quedaron asustados, que la patoja así como hipnotizada, se bajó, fíjese, y le dije, ven, te voy a ministrar, y me dijo el sacerdote, Maite, ¿qué le pasó a ella? A ella la abusaron, y tiene lupus, del impacto que le dio, y que si fue una patoja que salió en prensa libre, de que se entraron unos de apellido marroquín a la casa del abuelo de ella, mataron al abuelo de puro golpe en el piso y a ella la abusaron en una mesa, fíjese. Entonces la patoja resultó como así como loca, pero vieron qué cosa tan grande y a mí me lo reveló Dios lo que le habían hecho, ¿sí? Así, mis hermanos, que yo llegué a la iglesia evangélica a través de una invitación que me hizo una hermana. Yo le conté, fíjate que aquí, es que ella llegó allá a la renovación y me dijo, pero tú cómo oras de bien, Maite, cómo tienes de unción, es que fíjate que yo de chiquita iba a la iglesia evangélica, le dije. Entonces vino ella, cuando yo le dije eso, fue a buscar el grupo evangélico, fíjese, y de ahí me regresó a buscar y me dijo, Maite, fíjate que ya encontré un grupo cristiano, vamos allá, y era donde Emi de Ramírez. ¿Quién sabe quién es ella? No sé quién me mandó saludos de ella, de Carmencita Mancilla. Va, ya viste ahí. Entonces yo llegué, si tú hablas con Emi, te sorprende lo que me va a decir que yo le dije antes de que, teniendo 2 semanas de ser cristiana. Entonces yo llegué ahí y en ese lugar pues estaba predicando el Evangelio de Cristo. Y me dijo, Maitecita, ¿querés recibir al Señor Jesucristo? Pues eso es lo que yo quiero, le dije, recibirlo a Él. Y ahí fue donde se puso a ella a orar en lenguas por mí y yo lo recibí. Y fíjense, mis hermanos, que ese fue día como miércoles.
El día sábado me invitaron a llegar a la casa de ella porque iban a orar iban a ir a unos bautizos. Y fíjese que entonces oraron por el esposo de ella cuando yo llegué, y se levantó una profeta, dijo: dice Señor, hijo mío, que yo te he sanado, porque lo que tienes es un no me acuerdo qué era lo que le dijeron que tenía, que nada más es una alergia, que ya se te quitó, que no sé qué. Y el Señor, basado en eso, allá en el aire, fíjese aquel aire que hacen ahí en ese lugar, y vine yo cuando iba en el carro, le dije: Emi, te voy a decir algo, no sé si lo creas tú porque yo acabo de convertirme, pero fíjate que Dios a mí me dijo que tu marido no tiene eso, tiene sarampión, y que si no lo cuidan se va a morir. Porque yo lo vi en el espíritu, cuando estaba diciendo la visión, yo lo vi en el espíritu, cuando él iba caminando así hacia arriba, había unas piedras que lo estaban quemando, se estaba quemando los pies, iba descalzo, y al final había una luz tan fuerte, él dio la vuelta, y yo lo vi joven. Y entonces dijo una señora: ya, Maitecita ya está viendo a don Tonito en la presencia de Dios. Pues así me lo mostró Dios. ¿Y qué se hizo? Fue el día sábado. Se quedaron ellas con esa inquietud, y el día lunes me llamó y me dijo: Maitecita, te cuento que Tono se está muriendo. Tenía sarampión. ¿Cómo Dios te habla, mujer? ¿Cómo Dios te habla siendo una niña en Cristo? Pero así lo quiso Dios. Y después me recuerdo que también yo soñé al hijo de ella, que se llamaba Ronnie. Entonces le dije: fíjate que yo sé que están orando para que él sane, porque a ti te dijeron que él va a sanar. Yo vi que él estaba bailando con una novia. Y cómo danzaba, le dije, a la par de una pila llena de agua con una novia. Era una chica, pero lindísima, así como sin pecado, una patoja así de aldea, con un vestido tan lindo que bailaba con él. Entonces, ay, de seguro mi Ronnie se va a casar, me dijo, fíjate, se va a casarme. Y que si a la semana siguiente le dio un infarto al corazón. O sea que Dios, mis hermanos, a mí siempre me ha dado palabra cierta, clara. Nunca me ha dado una palabra que yo diga: qué pena que dije eso, porque siempre me ha dado lo que es. Y así la Emi se iba conmigo a veces a algunos lugares y se quedaba asustada de cómo el Señor me daba una palabra tan clara para la gente, ¿ves? Y yo bendigo a Dios. Dice que yo me recuerdo que casualmente yo llegué a un lugar, entonces me dijeron que si no podía yo predicar, pues está bueno, dije yo, y me invitaron a predicar, pero yo nunca había predicado, y que si cuando llegué todas con unas grandes cruces así, grandota, y estábamos empezando a orar y yo pidiéndole a Dios que llegara alguien a predicar, porque como no las conocía, yo dije saber cómo es que son ellas, y entonces viene y todas con la gran cruz así, unas cruzones que se ponían así, y que si en eso vi a una que estaba ahí entre todas ellas, y me acerqué y le dije: dice el Señor que, que condenes esa lengua que se ha levantado contra ti en falso. Levántate pues y vas a condenar esa lengua que se levantó contra ti en falso. ¿Y cómo sabe eso? ¿Cómo sabe? Me decía, fíjese la patoja, es que Dios me lo dijo, condénala pues, condénala. Y entonces la patoja: pero ¿cómo digo? Condeno esa lengua que se ha levantado contra mí en falso. Decir, bueno, pues cuando terminé de decirle eso, ella, y le dicen: ¿y qué pasó, Sarita? Es que fíjense, dijo que a mí me acusaron de que me había robado 6,000 quetzales. Y entonces me sacaron de la empresa, y el señor me dijo que si no se los entregaba el día de mañana, los 6,000 quetzales, me despide de la empresa sin prestaciones. Y delante de Dios, hermanas, yo no robé. ¿Y cómo ahora Dios me dice a mí que lo condene esa lengua? Y entonces, ¿qué quiere decir eso, hermana Maite? Que no te van a sacar de la empresa, que te van a reintegrar tu trabajo, y te van a decir que disculpe. Ay, no puede ser, sí, así es. Bueno, pues se terminó con eso de que se armó un alboroto ahí, ya no prediqué, entonces se terminó el día ese, y se fueron todas. El siguiente fue donde esta Hilda de Meyer, la esposa que era rector de la universidad en ese momento. Y esa semana siguiente llegué, y que cuando llegué,
Y en eso que iba a predicar, entra tal Sarita. Sarita, ¿qué pasó? Lero, dice que me dieron una semana de vacaciones para que me disfrute con goce de sueldo y no me van a cobrar el dinero. Me llamó en esa noche misma el gerente de la empresa y me dijo, Sarita, perdone, pero yo no tengo paz. Siento que voy a cometer una injusticia. Es que lo siento tan fuerte y el corazón no me para de latir. Así es que perdone si yo la acusé de algo falso y no me debe nada. Fíjense. Miren lo que hace Dios. O sea que esas eran las cosas que Él estaba haciendo ahí. Así fue como llegó también la mamá de Lourdes. Y solo la vi y le dije, sé sana de esa depresión. Y ella y la hermana quedaron libres. Después de estar asistiendo a un montón de retiros para que pues el Espíritu Santo le sanara. Pero a Dios así lo quiso. Así es que yo bendigo a Dios, fíjese, porque siempre ha habido a Dios que me ha mandado pues para apoyarme en todo. Y lo digo porque el nuevo nacimiento no es como la gente se imagina. Usted cuando recibe al Señor Jesucristo ahí empieza, pero todavía le falta un proceso muy largo que caminar para haber nacido de nuevo. Y que si usted no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. No, aunque se muera, no va a entrar. Por eso a mí cuando me tengo esa convicción, cuando yo estoy en un lugar y oigo, fíjese que empieza la gente a decir, ay, qué bendición que ya murió fulano, que Dios, que en paz descanse, que no sé qué, ya descansó. No, señores, si no recibió el nuevo nacimiento, no puede entrar al reino de Dios. Imposible, fíjese, porque la Biblia lo dice, lo establece muy claro. Vamos a leer ahí. Ahora, si la gente nunca conocía al Señor Jesucristo, nunca oyó de Él, es otra cosa, pero la Biblia es muy clara. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si la gente creyó en el Señor Jesucristo, creyó en Él, pero tanta gente que no cree en Él. Entonces vamos a leer aquí en Juan 3 y vamos a ir revisando esta cita bíblica. Juan 3:1. Sí. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Dice que quiero que usted vaya viendo características. Él era fariseo. Él era que maestro de la ley, o sea que él conocía el Pentateuco desde Génesis 1 hasta Deuteronomio final. Él era conocedor de la ley. Y a veces hay tanta gente religiosa, pero no por religiosa se va a ir al reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo. Sin eso nunca va a entender nada de Dios. No va a entender lo espiritual ni va a tener conocimiento de Dios. Y recordemos que con sabiduría se arma una casa, con inteligencia se afirma y con conocimiento se llenan las cámaras. Si usted no tiene conocimiento de Dios ni de la verdad, no va a tener lo suficiente. Si la gente empieza a tener conocimiento de lo que es Dios, usted va a tener su casa llena de bendiciones, no le va a faltar nada. Todas las bendiciones se le van a dar. El trabajo le van a dar a la que tenga conocimiento de las cosas de Dios, ¿no? Porque ahora está habiendo una escogencia, y aunque usted no lo crea, Dios está interviniendo de una manera grande en este tiempo, en este año. Está interviniendo grandemente, mis hermanos, porque estamos en tiempos difíciles. Y no aparece Él, está como Esther, que en Esther no aparece el nombre de Dios, pero Él es una intervención espectacular. ¿Estamos comprendiendo? Entonces Él no está interviniendo en ese momento supuestamente, porque no aparece ningún uno, que es la unicidad de Él, pero Él, el 22 es un número maestro, donde nos va a enseñar muchas lecciones espirituales, que el que busca a Dios lo va a tener todo. El que se acerca a Dios y quiere el conocimiento de Él, por eso Pablo oraba eso. Y vamos a buscar después la oración de Pablo para que vea que él oraba, para que la iglesia de Éfeso tuviera el conocimiento de Dios. Y entonces cuando llegaba los de Éfeso llegaban a un lugar, discernía si eran apóstoles o profetas o eran falsos. Ahora la gente no discierne porque no tiene el conocimiento de Dios. O sea que para mí el conocimiento es clave en todo esto, es a nivel espiritual. Vamos a leer. Amén. Juan 3:1. Recordemos que él era fariseo, maestro de la ley, y no sabía qué es el nuevo nacimiento. ¿Ves? No sabía.
Y entonces el Espíritu Santo le habló a través de aquí en la palabra de Dios, claro, que el nuevo nacimiento era determinante para qué, poder entrar al reino, para poder ver el reino nada más, pero no entrar. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un dirigente de los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Maestro. Dice que, por ejemplo, Jesús en el griego es un nombre que no es correcto, porque su nombre realmente es Yeshua. Ni siquiera es Yeshua, porque viene de Yahweh. ¿Ya ven? De Yahweh. Entonces el nombre correcto de él es Yeshua. Juan 3:2. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Maestro, sabemos que vienes de Yahvé. Dice, pues que vienes de Yahweh. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está en él. ¿Bien? O sea que para hacer un milagro, para hacer las cosas que Dios me mandaba a mí hacer, tenía él que estar conmigo. Entonces nadie puede hacer eso si no viene uno de parte de él. Yahvé te envió como maestro, como líder, como guía, porque las señales que haces, nadie las puede hacer si Yahvé no está con él. Yeshua le respondió. A ver, pero ¿qué pretendía este Nicodemo? ¿Qué era lo que él pretendía? ¿Por qué le dijo eso a él? Le habló de señales, de milagros. ¿Por qué le habló? Quería milagros. ¿Él qué quería? Quería saber cómo es que Jesús las hacía. Que simplemente porque venía de parte de Dios. Y esa era la clave, que viniera alguien de parte de Dios. Porque era delegado de él. Así como si el Señor a mí me dio pues un pastorado y un título de maestra también, y pues en mi opinión y la de mucha gente, pues yo tengo la unción profética, porque el Señor me ha revelado cosas hasta quién va a ser el presidente de la República de Estados Unidos y de Guatemala por muchos años, y con una claridad tan grande. Así es que, por favor, lo que pasa es que a mí no me gustaría que dice el Señor aquí que no me gusta. Si quiero decir algo a una persona, se lo voy a decir sola a ella, para que ella lo sepa, ¿verdad? Juan 3:3. Yeshua le respondió y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Yahvé. No puede ver el reino, ¿qué? Solamente ver, ¿ves? Por lo menos percibir realidades que son del reino. O sea que usted, si nace de nuevo, si abre su corazón a Jesucristo, usted nace de nuevo. Pero no basta solo eso, ¿ve? Estamos ahora entendiendo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino, porque el reino de Dios es por ejemplo, su eternidad. El reino de Dios es un reino de paz, es un reino de luz, es un reino de autoridad, es un reino de poder. No es un reino de palabras, sino que de poder y de unción. Entonces, si uno no nace de nuevo, no puede verlo, no puede sentir esa presencia en nadie. Entonces, si uno no nace de nuevo, solamente nacer de nuevo, no puede verlo. Pero ahora sigue diciéndole. Juan 3:4. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre volver a nacer si ya es viejo? ¿Cómo estaba Nicodemo? En la carne, siendo un maestro de la ley. Así hay tanto maestro de la ley que vive en la carne. ¿Estamos entendiendo? Te dice que es teólogo y no entiende ni bledo de lo espiritual. Ni siquiera entiende. O sea que piensa que lo espiritual es una tontería, que recibir al Espíritu Santo, que los dones del Espíritu, que los frutos del Espíritu son falsos. ¿Por qué? Porque no entiende nada espiritual. Entonces, y son maestros de la ley, que son gente que son pastores, tienen grandes títulos, pero no basta eso. Para eso usted tiene que tener una convivencia con el Espíritu Santo, con Dios, y anhelar uno el conocimiento de Dios. Para mí la clave es el conocimiento.
porque con eso se llena toda una iglesia de bendición, se llena una casa de bendiciones, de sanidad, de todo, solo teniendo esa presencia. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yeshua le Él dijo. no entendía nada espiritual, ¿estamos entendiendo? No entendía nada espiritual. Y cuando es algo espiritual se debe entender espiritualmente. Para él era una locura. Dice la Biblia que para el hombre natural es una locura, él era un hombre natural, pero nada de espiritual. Un espiritual entiende rápido, por eso los discípulos andaban también más carnales que saber quién, porque no entendían ninguna parábola. Y las parábolas se han de discernir espiritualmente. Sí. Juan 3:5. Yeshua le dijo, de cierto, te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu. Ahora viene del agua. ¿Qué es el agua? Es la palabra ungida con espíritu y vida. ¿Qué era lo que decía nuestro amado Yeshua? Porque las palabras que yo les hablo, ¿qué? Tienen vida y Son espíritu y son vida. Porque es una palabra con espíritu y vida. No es que usted vaya a oír palabras huecas y huecas sutileces, sino que tiene que escuchar palabra con espíritu, que le despierte el oído para que oiga como los sabios. En ese momento que le despierta el oído, usted empieza a entender la palabra de Dios, que le quite las escamas en que ha sido influenciada por Leviatán, para que cuando le quite las escamas usted pueda percibir la realidad espiritual, pueda ver la verdad. Entonces, qué hermoso es que uno perciba una verdad, ¿ves? Y entienda las verdades espirituales y las mentiras. Juan 3:5. Yeshua le dijo, de cierto, te digo, que el que no... ¿Qué significa que él le repetía? De cierto, te digo. ¿Qué significa esa palabra? ¿Ah? Es una firmeza. Es como que me esté, mira Lupita, de cierto te digo que tal cosa. O sea que lo estoy afirmando, que va a pasar y que así es y amén, y es una ley. O sea que ahí nuestro amado Yeshua estableció leyes espirituales, que si la gente no nace de nuevo, imposible que entre al reino de Dios. No puede entrar. Que para entrar, si alguien se muere y se quiere ir al reino de Dios, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Abrió su corazón a Jesucristo y nació de nuevo, ¿me comprende? Pero ahora tiene que nacer del agua y del Espíritu, porque la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? ¿Qué tipifica la palabra de Dios? El agua. ¿Y qué hace el agua? Limpia. Necesitamos ser limpiados y purificados de toda contaminación espiritual. Y ese es el papel de la palabra divina. Le va limpiando, le va quitando todo lo que usted tiene a nivel espiritual. Las escamas, todo se lo quita. Entonces, por eso me llama la atención tanto Lupita, que me dijo que solo aquí había sanado del problema que ella traía. Pero porque oye palabra espiritual. Entonces la palabra espiritual la fue limpiando. Cuando ella se dio cuenta, ya estaba limpia. Recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dicho. O sea que la palabra es la que sirve para limpiar. Si usted no oye palabra, ¿cómo quiere que entre al reino de los cielos, de Dios? No puede entrar, porque no ha oído palabra espiritual. Y es la que le va a dar a usted vida y le va a quitar esa muerte que tiene a nivel espiritual también. O sea que también en 2 de Pedro parece que dice que nosotros renacemos por la palabra. ¿Ven? Renacemos. O sea, volver a nacer por la palabra de Dios. Vamos a buscar esa cita después. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos.
Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.